Todo está hecho de átomos. Sí, tú también. Todo y todos somos química. Pero es fácil que se nos olvide considerar más a fondo de qué se componen las cosas que usamos en el día a día y el efecto que pueden llegar a tener a nuestro alrededor. Hoy hablamos con el multifacético artista y químico guatemalteco Herbert Ismatul, quien nos recuerda la importancia de conocer la química de lo que consumimos y lo que desechamos, y cómo lo desechamos. Además, nos da una mejor y preocupante idea sobre la situación del lago de Amatitlán y los contaminantes emergentes. Química ambiental, triclosano, plásticos, literatura, arte y educación. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, Herbert, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotras en Epistemas. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esta pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Herbert Ismatul? Y corregime si pronuncio mal tu apellido, por favor. Sí, está bien, es Ismatul, así es. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Antes de empezar, pues un saludo a todos los que escuchan este podcast, ¿verdad? Y a ustedes un agradecimiento por crear este espacio tan maravilloso para hablar de ciencia. Y bueno, yo creo que para responder a esa pregunta, yo me voy a aferrar un poquito a lo que decía Aristóteles, ¿verdad? Que él decía que somos lo que hacemos, ¿verdad? No lo que decimos que somos, pero también añadiría que somos aquellas cosas que nos interesan, el aprendizaje de nuestras experiencias, lo que nos apasiona, y pues también somos un poco las ilusiones y las metas que nos mueven cada día, ¿verdad? Y pues en ese sentido te diré que actualmente me dedico a hacer varias cosas, principalmente o profesionalmente, análisis químico e investigación ambiental. También hago un poco de arte. Soy un ser humano apasionado de la ciencia y el arte. Yo considero que son dos de las creaciones más bellas de la humanidad, ¿verdad? Yo igual encuentro belleza en la estructura de la tabla periódica, como en el arte del Renacimiento, por decirte algo, ¿verdad? O un poema y una ecuación física, hay belleza en eso. Y bueno, también me gusta definirme como un eterno estudiante, porque me encanta estar aprendiendo diferentes cosas. Digamos que formalmente estudié química en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde niño creo que sentí una fuerte atracción por la ciencia. Yo también era el clásico niño que desarma juguetes, ¿verdad? Para ver cómo funcionan. Lo malo es que no eran solo mis juguetes, ¿verdad? Sino que también los de mis hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, hacía cosas, digamos, cosas muy nerd, ¿verdad? Como yo coleccionaba, por ejemplo, cromos de animales y plantas. Mi amada madre me compraba cada domingo de estas láminas ilustrativas, ¿verdad? Donde habían diferentes temas y yo las coleccionaba con mucho fervor. Hacía cosas también como, por ejemplo, coleccionar piedras o hacer excavaciones arqueológicas en el jardín. O, por ejemplo, que como a los 10 años compré mi primera tabla periódica. Y pues, en ese entonces no sabía ni para qué era, ¿verdad? No la entendía, ¿verdad? Pero ya sentía una gran atracción por descifrar ese código, ¿verdad? Por entender esa información. Y bueno, soy lo que soy gracias a mis padres, ¿verdad? Que ellos siempre motivaron mi aprendizaje, nuestro aprendizaje. Ellos creyeron en el valor de la educación y nos dieron libertad y confianza. Yo recuerdo algo que es muy importante en mi vida, ¿verdad? Es el hecho de que mi padre compraba enciclopedias, ¿verdad? Él siempre tuvo ahí libros y enciclopedias que para mí fueron fundamentales en mi formación. Me encantaban las ilustraciones que habían ahí y era, como te digo, algo que siento que fue muy, muy importante para mí. Y el apoyo también de mi madre, ¿verdad? Que a mí me compró mis primeros libros de lectura y también me andaba comprando ahí crayones o las libretas que yo le pedía
mis apuntes o anotar mis inventos, le decía yo, ¿verdad? Creo que de ahí viene también mi interés por el arte, especialmente las artes plásticas y la literatura. Aunque en nuestros tiempos pues, nos exigen ser especialistas en algo, pero yo he preferido conocer un poquito de varias cosas. Y bueno, por último, creo que no es poca cosa mencionar que soy padre de familia y me casé también con una mujer de ciencia. Ella es química también. Y tenemos una hija de 6 años y un hijo que tristemente pues ya no está con nosotros, pero lo sentimos muy presente. Bueno, entonces esas son experiencias que lo forman a uno, ¿verdad? Creo que lo transforman a uno día con día. La experiencia de ser padre es como subirte en una montaña rusa emocional, ¿verdad? Y de la que ya no te puedes bajar, pero que te enseña día a día y que lo inspira a uno a ser una mejor persona. Y bueno, pues yo creo que eso es tal vez una aproximación desde mi perspectiva a lo que soy, ¿verdad? Wow, mucho, mucho por indagar. Primero que nada, lamento mucho lo de tu hijo y qué bonito que, como decís, pues sigue muy presente, ¿no? Y Claro, claro. qué interesante, la verdad es que ni sé por dónde empezar, que también estuvimos viendo antes tu currículum y tu Instagram y tenés blog y escribís poesía y dibujás y has hecho muchas cosas más allá de lo que haces como químico. Y ya que dijiste que desde muy niño te interesó todo esto del arte y la literatura, me da curiosidad cómo llegaste a decidir por estudiar una ciencia y no algo de arte y literatura. Porque ya nos contaste que, pues, que te gustan todas tanto. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, sí, mira, realmente fue un poquito complicado elegir qué ciencia quería, ¿verdad? Porque me gustaba tanto la química como la física y la biología, pero sí estaba seguro que iba a ser una ciencia, ¿verdad? Al final me decidí por la química porque digamos que era como la que representaba para mí un reto un poco más grande. Yo quería ser biólogo también, ¿verdad? Pero no me animé al final porque no, creo que no soy una persona que muy resistente para meterme en la selva o hacer este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, al final opté por la química, no me arrepiento, aunque sí, pues en algunos momentos tuve mis dudas, ¿verdad? ¿Y tus papás son científicos? ¿Están algo relacionados con este mundo de la ciencia? No, mi papá es, digamos, él trabajó siempre como maestro de primaria y son dos personas que han trabajado muy fuerte, ¿verdad? Hicieron un trabajo realmente asombroso. Ninguno de los dos, digamos que estudió formalmente en la universidad, pero siempre tuvieron, como te digo, muy claro la importancia de la educación, el valor de educar, ¿verdad? Entonces, nos motivaban, nos impulsaban a estudiar y aprender y nos daban, como te digo, mucha libertad para hacerlo. Qué bonito. Siento que es súper importante como que el rol de los papás en realmente formar el interés científico y en tu caso que aparentemente ya lo traías desde bien chiquito en no dejar que se apagara ese interés. Y bueno, por esta misma importancia y porque también tú ya sos papá, tengo una curiosidad. ¿Qué tanto consideras que le estás enseñando ciencia a tu hija o consideras que le estás inculcando la ciencia y todo este mundo? Bueno, sí, digamos que la forma en la que yo trato de educarla no es tanto enseñarle ciencia directamente, ¿verdad? Sino también darle libertad, dejarla experimentar, facilitarle las herramientas para que ella pueda conocer el mundo. Y creo que algo que es muy importante también es hablarles con los términos correctos, ¿verdad? Con los términos científicos, sin llegar a tanta profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo trato de explicarle, cada vez que ella tiene alguna pregunta, explicarle eh, la ciencia que hay detrás de ello, pero no tan forzado, ¿verdad? Sino que hacerlo de alguna manera natural para que ella vaya motivándose, ¿verdad? Disfrutando con la naturaleza, que es nuestra principal, digamos, nuestra principal fuente de,
de conocimiento, ¿verdad? Entonces creo que sí, eso es como lo que hago. Y cuando podemos, de vez en cuando hacemos algún experimento ahí, juntamos algunas herramientas de laboratorio que tengo, porque en algún momento me dediqué también a hacer un tipo de demostraciones científicas, ¿verdad? Hacer experimentos y dar pláticas sobre ciencia. Entonces tengo ahí algunas herramientas con las que realizamos algunos experimentos. Entonces así es como ella se ha motivado. No sé si en algún momento ya le va a gustar la ciencia, pero sí es importante que los niños puedan conocer de ciencia desde pequeños, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Cabal, aunque uno no se vuelva científico al final, pero saber un poquito de todo, ser personas íntegras y que esa curiosidad que decís que le estás cultivando, pues es algo muy importante. Y mencionaste que como que le ayudas para que ella se dé cuenta de dónde viene la inspiración, ¿no? Y que la naturaleza es una gran fuente de inspiración. Y ya nos dijiste que te gusta mucho también, pues esa parte, que aunque no te aventaste a la jungla y a estudiar biología, igual haces muchas cosas relacionadas con la naturaleza, ¿no? He visto ahí tus ilustraciones científicas y también sos fundador de Arte Natura, ¿no? Sí, sí, así es. Como te Contanos un digo, poquito de Arte Natura. sí, como te digo, pues desde pequeño siempre tuve atracción por el mundo natural y por la ilustración. Me encantaba dibujar y es algo que siempre he hecho, pero que hasta hace como unos 5 años retomé formalmente con más interés y he estado formándome en esto de la ilustración naturalista, en la ilustración científica. Y creo que es una actividad muy bonita en la que uno puede también compartir, enseñar un poco de esto. Y pues entonces fundé esta suerte de academia, ¿verdad? Que era un proyecto que tenía pensado para iniciar justamente en 2020. Pero bueno, como ya sabemos, vino la pandemia y muchísimas cosas se tuvieron que posponer. Pero he mantenido haciendo algunas actividades, digamos, en línea o ahorita ya estoy retomando para hacer talleres y cursos, porque creo que puede ser una herramienta importante para motivar a niños, jóvenes y adultos en el estudio del arte y la ciencia. Creo que puede hacerle un enfoque también para motivar la conservación de los recursos ambientales, ¿no? Entonces creo que es en ese sentido que voy. Es una de mis aspiraciones, ¿verdad? Formarme bien como ilustrador científico y pues, en algún momento poder hacerlo de una manera profesional. Por aquí nos escuchan, si les interesa alguno de estos talleres de ilustración que das, ¿cómo pueden enterarse? ¿Por qué vías nos enteramos de tus talleres? Gracias. Sí, fíjate que ahorita a través digamos, de mi perfil de Instagram, que es ¿verdad? De Arte Natura, ahí voy a estar subiendo como las convocatorias para poder participar en los talleres. Y entonces, digamos que sería por ahí. Igual puedo dejarles también mi correo por cualquier duda, cualquier consulta. Y sí, yo generalmente realizo actividades gratuitas, ¿verdad? Yo considero que es fundamental que como ciudadanos podamos compartir un poco de nuestro tiempo en actividades que sean de provecho para la sociedad. Y como te digo, la educación es un aspecto que me interesa mucho. Mi padre como gran maestro que es, ¿verdad? Aunque ahorita ya está retirado, pero siempre nos inspiraba a mis hermanos y a mí a trabajar en educación de diferentes perspectivas, pero siempre con mucho rigor, ¿verdad? Entonces, creo que también es una forma de retribuir de alguna forma a la sociedad, ya que yo fui formado en una universidad pública, ¿verdad? En la Universidad Pública de Guatemala y bueno, también que el hecho de enseñar es una herramienta muy valiosa, ¿verdad? Para aprender, como decía Feynman, ¿verdad? Si quieres dominar alguna materia, pues hay que enseñarla porque ese proceso es muy poderoso para aprender. Richard Feynman fue un físico y premio Nobel por sus contribuciones a la mecánica cuántica, pero es muy conocido también por sus ideas sobre la educación. Como dice Herbert, Feynman decía que si quieres dominar un tema, enséñalo. Y otro tip de Feynman que quizá te puede servir, en lugar de preguntarle a los jóvenes o a nosotros mismos al final del día, ¿y qué aprendiste hoy?, preguntemos, ¿qué preguntaste hoy?, para seguir incentivando la curiosidad y lo importante que es tener dudas. Y esto es también lo que hacías en Ismalab, ¿no? Contanos un poquito eso de Ismalab, cómo nació eso.
Sí, fíjate que pues también era un proyecto que tenía, yo estuve trabajando antes en una empresa que se dedicaba a la venta o al comercio de agroquímicos, pero pues la empresa cerró y yo me quedé sin trabajo, pero pues no representó para mí ninguna frustración, sino al contrario, ¿verdad? Yo estaba casi feliz de haber terminado esa etapa en mi vida. Era un trabajo, digamos, en back office, ¿verdad? No tenía mayor contacto con nada. Sí, era muy científico, ¿verdad? Pero yo tenía muchas ganas de estar en contacto, de hacer cosas más, digamos, más enfocadas en la ciencia y poder compartir algunos de mis conocimientos. Entonces hice este proyecto en el que la idea era compartir pues, algunos de mis conocimientos, motivar a los niños en la ciencia, hacer demostraciones y cuestiones así, ¿verdad? Que le pudieran gustar a los niños. Hice algunos, digamos, presentaciones en colegios o en instituciones y creo que fue una actividad realmente muy bonita, muy motivadora. Me permitió hacer, como te digo, tener contacto con los niños, ¿verdad? A acercarme a ese mundo de la enseñanza de alguna forma, porque también quise ser maestro, por ejemplo, maestro en un colegio, pero no me aceptaron, ¿verdad? Entonces, como no me aceptaban, entonces yo decidí hacer mis propios proyectos. Y como te digo, fue muy bonito, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer a unos niños geniales que ya también tenían esa motivación por la ciencia. Muchos niños y niñas que estaban ahí interesados en esto y que de alguna forma me recordaban a mí mismo cuando era niño, ¿verdad? Tener la curiosidad y poder hacer este tipo de demostraciones y experimentos, que en mi tiempo me hubiera gustado poder hacerlo a mí, pero entonces yo quería tener un proyecto donde los niños pudieran hacerlo. Y también está, yo digo que solo está pospuesto, ¿verdad? En algún momento o cuando tengo posibilidades, lo retomo. Por cierto que si alguien está interesado en que yo vaya, por ejemplo, a su colegio o alguna actividad, yo siempre he estado dispuesto a colaborar, ¿verdad? Como les decía. Y pues me pueden buscar ahí. ¿Y qué experimentos haces en estos talleres? Mira, básicamente experimentos de química, porque es, digamos, es mi campo y yo trato ahí como de enfocarlo a la química, pero también algunas otras demostraciones que resultan muy ilustrativas o que resultan muy interesantes para los niños. Bueno, y hablando de química, entonces entremos ya más a tu carrera profesional. ¿Cómo sentiste la carrera de química? Ya cuando decidiste estudiar química, ¿sí fue lo que esperabas? ¿Te gustó? ¿O fue algo distinto a lo que tenías imaginado antes? Mira, honestamente no fue lo que yo esperaba, pero yo era un estudiante muy exigente, ¿verdad? Yo fui un estudiante demasiado exigente, venía de estudiar muy fuerte durante el bachillerato. A mí me encantaba participar en esto de las Olimpiadas de Ciencia que se realizan aquí en Guatemala. Entonces, cuando yo ingresé a la Universidad de San Carlos, pues con muchas expectativas, ¿verdad? Con altas expectativas, pero el primer año es un año de educación, digamos, básica, y pues ahí sufrí como un poquito de desencanto porque eran cosas que ya sabía, y no lo digo con presunción, ¿verdad? Sino que realmente eran cosas que yo ya dominaba de cierto modo. Entonces por ahí fue donde hice como una pausa, ¿verdad? En lugar de estudiar me ponía a leer literatura y por ahí creo que vino como el inicio de muchos problemas que tuve en la universidad. No fue lo que yo esperaba, sin embargo siempre mantuve el interés, lo digo con un poco de tristeza, ¿verdad? No encontré digamos, los catedráticos o los maestros que yo me imaginaba. Habían, por supuesto, buenos catedráticos y gente que te enseñaba con pasión, pero no fue lo que yo esperaba. De hecho, hubo un tiempo que dejé la Facultad de Ciencias Químicas, ¿sí? Me inscribí en Humanidades, estudié letras un tiempo, pero retomé la carrera, digamos, motivado, inspirado por
por algunas personas que fueron fundamentales en mi vida, ¿verdad? Como mi actual esposa, y también recuerdo mucho un catedrático de humanidades. No fue mi catedrático, pero una persona muy, muy culta, ¿verdad? Que él tenía un club de lectura, se llama Daniel Alarcón. Él de alguna manera me motivó para continuar en la ciencia, ¿verdad? Porque como te digo, tuve mis dudas, mis crisis contra la ciencia, incluso, ¿verdad? Pero al final de cuentas creo que tenemos que mantener el interés en lo que a nosotros nos gusta, aunque la formación, o digamos que tu educación formal no sea como uno lo espera. Hay que mantener el interés en lo que te motivó al inicio. Y es como te digo, a mí la ciencia siempre me gustó y he tratado de mantenerme haciéndolo de diferentes formas, ¿verdad? Porque pues la ciencia no es solo un cuerpo de conocimientos que tengas que memorizar y tener ahí presentes, sino que yo considero que es una forma de vida, una forma de estar en el mundo y de hacer cosas. Entonces, no creo que sea, al final de cuentas, tan importante todo lo que aprendas o lo que te enseñen en la universidad, sino aprender aquellas cosas que te apasionan. Entonces, sí, la carrera es muy bonita. Conozco muchas personas que les ha encantado la universidad. Digamos que mi perspectiva no tiene por qué influir a nadie más en la decisión de estudiar química. De hecho, como te digo, a mí me gusta motivar a las personas a que la estudien, independientemente de dónde se vaya a estudiar, ¿verdad? Pero creo que sí, así fue mi experiencia. Qué buen recordatorio, mensaje ese cabal, porque yo me identifico también con que a veces ciertas cosas nos desmotivan, pero mantener cabal ese por qué en un inicio nos interesó, pues eso nos regresa un poquito la motivación, ¿no? A pasar esas malas personas o malos ratos y seguir con ese objetivo en mente. Tenía una pregunta. En este momento en donde te dejó de como que gustar o de animar realmente la carrera que estabas estudiando, ¿qué te llamó así como que lo decisivo que dijiste? Bueno, entonces de todas formas voy a regresar a de donde vine. Cuando estaba en este proceso de leer mucho, un escritor que a mí me impactó mucho fue Ernesto Sábato. Él también fue un científico, ¿verdad? Un gran físico y que planteaba muchos de los problemas que la ciencia de una u otra forma estaba generando en el mundo. Entonces eso me impactó mucho porque me hizo plantearme realmente cuál era el camino de la ciencia. Entonces yo también estaba dejando la ciencia más o menos de la misma forma que lo estaba haciendo él. Obviamente él era un gran científico ya, pero en este proceso pues comprendí que también, así como la ciencia ha podido, digamos que es innegable que la ciencia ha abierto puertas que han aprovechado, digamos, personas inescrupulosas, pues, digamos que ha dado oportunidades a utilizar la ciencia para el mal, pero también la ciencia y los buenos científicos son los únicos que pueden contribuir a revertir esos mismos daños, ¿verdad? Entonces, este más o menos fue un consejo de los que te digo que me dio Daniel Alarcón, y él me decía que necesitamos gente que tenga criterio, que tenga mucha ética y que pueda contribuir a cambiar desde dentro estas acciones, ¿verdad? Entonces, por eso continué y afortunadamente encontré una oportunidad de trabajar en algo que siempre me gustó, que es la química ambiental, ¿verdad? Poder colaborar o contribuir un poco en ese aspecto, y pues al momento estoy muy, muy entusiasmado con lo que hago y con lo que puedo llegar a hacer. ¿Qué es la química ambiental o cómo lo definirías? Bueno, yo creo que la química ambiental es a esa parte de la química que nos ayuda a comprender la interacción de las sustancias químicas en el ambiente, ¿verdad? Cómo todo nuestro medio ambiente está relacionado, las sustancias químicas que están presentes y también los problemas que ocasionan ciertas sustancias al ser introducidas en el ambiente. Entonces,
Lleva un poco de química analítica, lleva pues un poco de toxicología también. Entonces es una rama muy bonita de la química que realmente puede llegar a contribuir a la sociedad o al mundo en general, ¿verdad? Y estaba viendo que has trabajado en esta parte de química analítica en distintas áreas, ¿no? En lo agro, en calidad del aire, en calidad del agua, que es uno de estas ahorita. Antes de adentrarnos más a los detalles, ¿qué es lo que más te ha gustado? Sí, me ha gustado todo. Yo creo que ahorita puedo decirte que la parte de la química del agua, de la calidad del agua, me interesa mucho. Desde que tuve la oportunidad también de trabajar en la industria de agroquímicos, pude darme cuenta de la importancia que tiene el conocer las sustancias químicas, el hacer evaluaciones correctas de estos componentes. Yo actualmente, como les digo, trabajo en el Laboratorio de Aguas y Sólidos de AMSA y estoy encargado del área de cromatografía. Ahí pues lo que estoy haciendo es implementar metodologías para detectar contaminantes orgánicos y contaminantes emergentes en el agua de los ríos y el lago de Amatitlán. Sí, y digamos que si podemos hablar un poco de los contaminantes emergentes, ¿verdad? Que es ahorita lo que más me está ocupando. ¿Verdad? Los contaminantes emergentes son un grupo muy amplio de sustancias químicas que hasta hace un par de décadas se comenzaron a estudiar. Se detectó su presencia y se han evaluado ya los efectos en el medio ambiente. Digamos que la presencia de estos contaminantes no se considera significativa en términos de concentración, están a concentraciones muy bajas y por eso es que generalmente pasan desapercibidos. De hecho, las legislaciones en muchos países no los contemplan, principalmente aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Pero como son sustancias a las que hay que poner atención por los problemas que pueden llegar a causar en el medio ambiente y como resultado directo también en la salud humana. Entre estas sustancias podemos mencionar, como les decía, pesticidas, residuos farmacéuticos, drogas de abuso, fragancias, detergentes, surfactantes, productos de uso personal, biocidas, plastificantes y bueno, un largo etcétera. Y todas estas sustancias comparten una característica y es la de que fueron sustancias creadas por el hombre y que se introducen al medio ambiente por actividades humanas. Es lo que llamamos nosotros contaminantes antropogénicos. Y bueno, pues lo que sucede con estas sustancias es que obviamente no deberían llegar al medio ambiente. No deberían detectarse ni en el agua, ni en el suelo, ni en el aire. Pero desafortunadamente están ahí, están presentes y básicamente llegan al medio porque no contamos con sistemas de tratamiento adecuado que impidan la liberación de esas sustancias. Y bueno, digamos que el objetivo original en AMSA era analizar pesticidas, ya que es tal vez el grupo que más se ha estudiado, uno de los grupos más importantes, porque de hecho, son sustancias que han sido creadas como biocidas, ¿verdad? Para atacar plagas y aquí en Guatemala no se han estudiado con regularidad. Los pesticidas que se tenían en mente eran únicamente los organoclorados. Es importante mencionar que son sustancias muy tóxicas y que ya están prohibidas desde hace muchos años, pero son sustancias que se les llama recalcitrantes. Son sustancias muy persistentes, ¿sí? Que es difícil que se degraden en la naturaleza. Son sustancias que se bioacumulan en los organismos cuando estos ingresan a las cadenas alimenticias. Y entonces eso significa que la naturaleza no tiene forma de degradarlas. Y cuando hay algunas degradaciones, incluso genera sustancias que pueden resultar más peligrosas aún, ¿verdad? Un caso paradigmático es el del DDT, que son las siglas de diclorodifeniltricloretano. ¿Sabías que por algún tiempo la malaria también era una enfermedad común en Norteamérica y Europa? En parte, el uso del DDT contribuyó a erradicarla, pero esta no es una historia tan bonita. El DDT se sintetizó por primera vez en los 1870s, pero sus propiedades insecticidas no se conocieron hasta algunas décadas más tarde.
y sus propiedades dañinas hasta mucho después. Para hacerte la historia corta, cuando se conocieron las propiedades insecticidas del DDT, por allá por los 1930s, hubo un boom y fue usado tanto como insecticida en la agricultura como en aplicaciones en casa. Parecía una excelente solución, por lo que casi nadie cuestionaba su común uso o abuso. El uso del DDT se volvió algo global y el resultado fue mosquitos resistentes a él. Junto a la resistencia de los mosquitos y otras barreras burocráticas y económicas, el uso del DDT se empezó a desalentar. Para la década de 1940, ya algunos médicos y científicos empezaron a levantar sospechas y estudiar posibles efectos negativos del DDT. Estas sospechas eventualmente llevaron a la naturalista Rachel Carson a escribir su libro Silent Spring en 1962, al cual se le atribuye el despertar del movimiento ambientalista moderno en la población. La presión que generó su libro llevó al gobierno estadounidense a financiar más investigaciones para corroborar estos daños y eventualmente, 11 años más tarde, prohibir el uso del DDT. Bueno, yo sugerí que la investigación se ampliara un poquito más, ¿verdad? A todos los contaminantes orgánicos que se pudieran detectar con la capacidad que tenía el laboratorio. Entonces, el estudio que estoy realizando es específico para el agua. Durante más o menos unos 2 años y meses, he analizado las muestras de agua de los principales ríos y los 6 puntos que se muestrean en el lago. Utilizo una técnica llamada cromatografía de gases con detección de masas y diversas técnicas de preparación de muestra. Con eso podemos separar e identificar las sustancias que están presentes en el agua. Bueno, básicamente las sustancias volátiles y semivolátiles, aquellas que a ciertas temperaturas se encuentran en fase gaseosa y que no se degradan. Y bueno, ha sido un trabajo, digamos, lento y muy laborioso. Y tristemente debo decirles que se han detectado sustancias de todo tipo, sustancias de todas las categorías que mencioné antes. Esas sustancias están distribuidas en el medio acuático de la cuenca. Y bueno, es algo que resulta casi evidente porque hay una gran carencia de sistemas de tratamiento de agua residual. Muchos drenajes incluso van a dar directamente a los ríos y es una problemática muy, muy grande que tiene muchas causas y al mismo tiempo múltiples efectos. El resultado pues, más obvio es el deterioro de la calidad de agua de los ríos y los procesos de eutrofización que sufre el lago de Amatitlán. La eutrofización es el exceso de nutrientes como fósforo y nitrógeno en un cuerpo de agua. Quizá al escuchar nutrientes pensamos en algo positivo, pero en este contexto puede llegar a alterar la competencia de las comunidades biológicas del lago de maneras dañinas. Por ejemplo, algunas especies de algas pueden aprovechar más los nutrientes y pueden crecer tanto que generan los famosos blooms de algas. En ocasiones, las algas que compiten mejor en estas condiciones suelen también producir toxinas y desencadenan otras alteraciones que afectan al lago, los peces y a nosotros. En estos años, pues, hemos detectado más de 6,000 sustancias orgánicas diferentes. Y claro, deben haber muchas más, ya que como mencioné esta técnica, solo cubre un rango del espectro de sustancias químicas. Pero de esas sustancias, más o menos un 60% las hemos clasificado por su grupo químico o dentro del grupo de contaminantes emergentes. Y hay otro 40% que no está claro su origen, ni el uso, ni la forma en la que llegaron ahí. Y eso ya es algo que resulta muy preocupante. Posiblemente son sustancias, productos de metabolismo o de degradación de otras sustancias. Entonces, lo cierto es que están ahí y que en muchos casos ignoramos cuáles pueden ser sus efectos. Pero de los compuestos que ya hemos definido, bueno, que más o menos hemos definido su origen, porque las sustancias se pueden utilizar de diferentes formas, podemos decir que la mayoría son hidrocarburos, ¿verdad? Moléculas que únicamente tienen carbono e hidrógeno, que pueden estar en el ambiente de forma más o menos natural o haber llegado allí por el uso de combustibles fósiles. Otro gran porcentaje son lípidos, grasas, y esto es un problema porque la grasa es el vehículo para que muchas otras sustancias que no son solubles en el agua se mantengan en estos sistemas acuáticos, ¿verdad?
Y el resto de contaminantes son los que digo, proviene de las actividades humanas, como la industria, la agricultura, las aguas residuales, etcétera, ¿verdad? Wow, qué interesante. O sea, ya nos definiste y con muchos ejemplos qué son los contaminantes emergentes, pero suena como que es todo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Qué sería un contaminante no emergente en ese caso? Bueno, como contaminantes, los contaminantes emergentes son un grupo, una clasificación muy general, no está bien definida. Son todos aquellos que van apareciendo. Y los contaminantes tradicionales son, por ejemplo, las sustancias de fósforo, los niveles de nitrógeno, la materia orgánica. Entonces, esto es lo que tradicionalmente se estuvo analizando y que se consideraba como importante determinarlo para evaluar la calidad del agua. Incluso también los estudios de microbiología. Es importante que el agua mantenga unos niveles muy bajos de estos contaminantes. Y bueno, los emergentes son todos esos otros que empezaron a salir, que empezaron a detectarse, porque la industria química está inventando muchísimas sustancias anualmente, ¿verdad? Son miles o no sé si ya podemos hablar de millones de sustancias químicas desarrolladas por el hombre que de alguna forma pueden llegar al ambiente. Entonces, eso, básicamente. Ya. Y me da mucha curiosidad lo de los fármacos, por ejemplo. Eso, o sea, ¿estamos hablando solo de como aguas residuales de ciertas industrias o es también esto que yo no sé, en algunos países he leído como hacen ciertos, como rastrear más o menos uso de drogas, por lo que llega a que la gente diga ciertas drogas, ciertos fármacos en el inodoro o algo así? ¿Qué es lo más extraño que has detectado? Sí, mira, como el estudio ha sido bastante largo y hemos tenido bastantes muestras, hemos encontrado, como te digo, de todo. Algo que a mí me ha sorprendido es justamente eso que mencionabas, ¿verdad? Muchos residuos de fármacos y también las drogas de abuso, ¿verdad? Hemos encontrado trazas de todo tipo de drogas, ¿verdad? Cocaína, anfetaminas, metabolitos de todo tipo de drogas, que es algo muy, muy preocupante porque son sustancias que sí causan efectos en el medio ambiente. Y luego, ¿verdad? Todo tipo de sustancias. Yo creo que algunas de las reflexiones interesantes de eso es que nosotros como individuos creemos que la contaminación del agua o del medio ambiente en general, ¿verdad? Es un problema externo, ¿verdad? Que no somos nosotros quienes lo estamos ocasionando. Siempre buscamos algún culpable exterior, ¿verdad? Pero es un concepto errado, ¿verdad? Cada uno de nosotros está aportando contaminación con nuestra vida cotidiana. Cuando he dado pláticas sobre este tema, siempre les hago ver a todos de que nuestras actividades, por ejemplo, el aseo personal, ¿verdad? Usamos un montón de sustancias, usamos jabones, shampoos, acondicionadores, cremas de cuerpo, lociones, productos para afeitado, bloqueadores solares, eh, se utilizan cantidades grandes de detergente para lavar la ropa, suavizantes y todos estos productos que utilizamos a diario tienen una gran cantidad de ingredientes cada uno, ¿verdad? Desde fragancias, solventes, emolientes, biocidas y basta con leer la etiqueta de los productos que colocan sus ingredientes. Y bueno, también usamos combustibles combustibles fósiles, eso está generando gases de efecto invernadero, cosas por el estilo, ¿verdad? Algo que a mí digamos que me llama la atención particularmente, ha sido detectar los niveles de triclosan, que es una sustancia que se utiliza como un agente antimicrobiano. Se utiliza mucho en estos geles para lavar las manos, los geles antibacteriales. Y bueno, es interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya está prohibido añadirlo a estos jabones, porque la FDA... FDA, Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, encargada de estudiar y regular
fármacos, productos biológicos, cosméticos, alimentos y muchos otros con el fin de proteger la salud pública. Porque la FDA ya emitió un dictamen en donde se hace ver que con evidencias científicas que esta sustancia no representa, no hace más eficiente a los jabones si se compara contra un jabón común, un jabón tradicional. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿para qué añadir sustancias a los productos que no aportan nada, ¿verdad? Sino que al contrario pueden resultar en problemas para el medio ambiente? Y bueno, digamos que son productos que ahorita con la pandemia se vendieron y utilizaron mucho más. Usualmente se registraban unas cantidades que, digamos, van entre 0.5 a 50 partes por billón, pero cuando inició la pandemia se empezaron a elevar esos niveles y en los meses de junio y julio por ahí las concentraciones se elevaron más o menos un factor de 100 veces más de lo normal, y eso ya es un problema grande. Y bueno, digamos como para ejemplificar este nivel de concentración, una parte por billón vendría siendo como que pusieras un sobrecito de azúcar en una piscina de estas de verano que se utilizan más o menos portátiles, ¿verdad? Que tendrá unos 2 metros de largo y unos 50, 70 centímetros de profundidad. Entonces parece muy poco, una parte por billón parece muy poco, pero ya incluso a esas concentraciones pueden resultar en efectos para el ambiente. Y bueno, regresando al tema del triclosan, es algo que a mí me preocupa mucho porque acá no hay ninguna restricción para su uso. Y bueno, ya sabemos que un problema muy grave actual es de la generación de resistencia bacteriana, la que puede desembocar en que tengamos superbacterias que no vamos a poder combatir con los antibióticos tradicionales. Yo tengo una pregunta. Parte de los problemas que había escuchado yo también que se da en agua por contaminación es incluso con cosas como las pastillas anticonceptivas, también llegan a tener un efecto bastante grave en, por ejemplo, la fauna de los cuerpos de agua. ¿Has encontrado en algún momento hormonas, por ejemplo, presentes en el agua? Sí, efectivamente, como el agua tiene altos niveles de grasas y todas las hormonas son muy solubles en esta grasa, se detectan casi con regularidad. No lo he analizado específicamente, pero sí he determinado que hay muchas hormonas. No podría decirte cuáles corresponden al uso, por ejemplo, de anticonceptivos, pero sí hay hormonas, muchas hormonas en el agua. Incluso sustancias también, digamos, anabólicos que se utilizan en medicina veterinaria también salen, ¿verdad? Que de una u otra forma representan un peligro muy grande para los ecosistemas porque van a alterar los sistemas endocrinos, ¿verdad? Sí. Pero sí, ahí están, desafortunadamente. Lo que, digamos, resultaría interesante es poder relacionar cuáles son las sustancias que se están utilizando o que se distribuyen, que se comercializan como fármacos y tratar de correlacionarlas con lo que hemos encontrado. Son estudios que están pendientes y lamentablemente pues soy yo el único que está trabajando en eso, por lo menos en AMSA. Estoy tratando de crear alguna red de investigadores para que podamos ver todas esas líneas de investigación que están ahí pendientes. Yo siempre he dicho que afortunadamente en AMSA hay disponibilidad o hay una disposición para poder hacer investigación, para poder hacer colaboraciones y que estamos abiertos a recibir estudiantes, ¿sí? Recibimos estudiantes de PS que pueden llegar allá y colaborar con investigación, porque justo como mencionas, hay muchas cosas que sí hemos detectado, pero que no hemos podido analizar a profundidad. Qué interesante, Herbert. Y no me había dado cuenta que ya llegamos a la hora de entrevista, pero antes de pasar a las preguntas finales, porque creo que aún hay mucho que podríamos hablar de esto,
no sé, esa es una pregunta tal vez un poco deprimente, no quiero que suene deprimente, pero el lago de Amatitlán, pues, si no, no es ningún secreto la situación en la que se encuentra y cómo ha costado hacer cualquier cosa al respecto a nivel país en muchas cuencas, ¿no? ¿Qué, qué crees tú que podríamos hacer todas las personas que estamos escuchando este podcast para apoyar de alguna forma a la investigación y acciones en pro de mejorar la situación del lago de Amatitlán? No sé, ¿cuál es tu opinión? Yo sé que no es un tema tan sencillo, ya sabemos que muchas cosas que hay que hacer no dependen de los individuos, pero ¿podríamos hacer algo? Sí, claro. Hay muchas, digamos, cuestiones puntuales que podemos hacer y parte siempre de la reflexión, ¿verdad? De conocernos, de saber qué estamos haciendo, de entender cuál es la forma en la que estamos impactando al medio ambiente. Es algo muy importante evaluar nuestros hábitos de consumo, porque somos una sociedad que consume demasiado y que utiliza productos en exceso. Entonces, sería muy bueno eso, para que pudiéramos evaluar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, rechazar el plástico. Eso es algo muy importante porque el plástico no solo contamina el producto que lleva, sino que sigue liberando sustancias al ambiente. Entonces, actualmente se habla mucho de microplásticos y todo esto, pero a mí me parece más preocupante el hecho de que sigue liberando sustancias, ¿verdad? Sustancias y están en todas partes, ¿verdad? Estamos exponiendo hasta a los niños con los juguetes por los plastificantes que lleva, ¿verdad? Que en la mayoría están considerados como disruptores endocrinos, ¿verdad? Entonces, es importante reducir nuestro consumo y, bueno, pues informarnos. Yo creo que siempre es importante informarse, saber que hay muchas sustancias que pueden estar causando unos problemas y que es importante estudiarlas. Yo recomiendo mucho la lectura de un libro que causó una revolución, ¿verdad? En Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Que es La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Es un libro además muy bien escrito, muy bello, que nos plantea digamos que muchas reflexiones acerca de lo que hacemos y de la forma en la que estamos descuidando nuestro ambiente, que son muy aplicables a todas partes, ¿verdad? Incluso aquí en la cuenca del agua de Matitlán, vemos esos problemas y tenemos que trabajar mucho desde diferentes perspectivas, apoyar, no considerar únicamente que el problema es ajeno, sino que integrarnos a la búsqueda de esas soluciones. Entonces yo creo que sí es algo muy, muy importante y que todos podemos colaborar, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Me gusta mucho lo que dijiste y cómo pues, se une con lo que nos habías mencionado hace unos minutos también de cómo siempre buscamos el culpable para algo, en especial en cuestiones de medio ambiente. Y muchas veces tenemos más influencia que de lo que creemos, ¿no? Cabal, de lo que consumimos y todo, o cosas que a veces tal vez no parecen tan obvias, como las mismas carreteras y todo lo que los carros dejan y luego llega la lluvia y no tenemos como a donde se va toda esa agua todavía es directamente a los ríos, ¿no? No hay nada, no tenemos la infraestructura que necesitamos. Y solo como un dato curioso, ¿saben de qué me enteré este año? Que aquí en donde vivo, aquí en Alemania, está prohibido lavar tu carro en tu casa. Yo no sabía y tiene todo el sentido del mundo. Solo puedes ir a lavar tu carro a ciertos lugares como algunas gasolineras que tienen un espacio para lavar tu carro porque tienen unas rejillas en donde toda el agua se colecta y es tratada específicamente para ese tipo de aguas y detergentes y demás. Y la multa tampoco no es nada agradable, entonces sí, nadie lava su carro en su casa. Cosas así que Sí, parecen sencillas, pero nos falta la infraestructura, ¿no? claro, sí, digamos que tenemos que asumir una postura más consciente en el mundo, ¿verdad? Cuestionar todas las acciones que hacemos, nuestros hábitos y principalmente aquellos que estamos en el campo de la ciencia y de la tecnología, ¿verdad? Nunca olvidar quiénes somos y tratar de enfocar bien nuestros estudios, ¿verdad? Para no terminar convirtiéndonos en trabajadores de oscuras intenciones o de empresas que no actúan con ética, ¿verdad? Hay que evaluarlo todo desde diferentes perspectivas.
pensar globalmente en el futuro, ¿verdad? No solo en este momento que estamos aquí, en hacer dinero o en crear grandes cosas, ¿verdad? Creo que tenemos que preservar a las especies que habitan en este mundo y que tienen el mismo derecho de existir que nosotros, que les estamos haciendo daño de muchas formas, ¿verdad? Hay que dejar un rato esa carrera frenética que tiene la humanidad por el progreso y sentarse a escuchar la naturaleza y a contemplarla y dejarla tranquila, ¿verdad? Un poco. Yo creo que tal vez como una conclusión, la ciencia y la tecnología han aportado mucho a la humanidad, ¿verdad? Pero también han generado otros problemas, otros daños colaterales y que es importante reflexionar en eso, trabajar en eso para poder pues, crear un mundo mejor. Qué bonita conclusión de todo lo que hemos ido platicando y creo que yo personalmente me voy con no sé, una tarea de ponerme a pensar bien qué es lo que estoy haciendo y cómo mis costumbres de día a día afectan realmente al ambiente. Como te dijo la ranita, lastimosamente ya llegamos a la hora. De verdad hoy sí ni lo sentí. Entonces, nosotras siempre nos gusta culminar nuestras entrevistas con 2 preguntas. Y pues bueno, la primera pregunta que siempre nos gusta hacerle a nuestros invitados es: ¿qué consejo le darías tú a tu yo de 17 años? Bueno, yo le diría que mejore sus relaciones sociales. ¿Verdad que es importante mantener buenas relaciones con la sociedad? Le diría que cuide mucho a sus amigos y incluso le daría a leer un poema que se llama Ítaca, un poema de un poeta llamado Cavafis, ¿verdad? Que es un gran poeta. Eso creo que sería muy importante para ese joven de 17 años que fui y que puede ser importante para todos los jóvenes, ¿verdad? Y para terminar, la última pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país o en la región? Bueno, mira, hay un científico que se llama Michio Kaku. Él decía que todos los niños nacen siendo científicos, pero que luego la sociedad se encarga de aplastar ese espíritu. Así que yo considero que algo importante que podemos hacer es preservar el espíritu científico de los niños y las niñas, ¿verdad? En general, dejarlos acercarse a la ciencia, apoyarlos, motivarlos y por supuesto, seguir haciendo esto, ¿verdad? Hacer divulgación científica, acercarnos al gran público y escuchar este podcast, compartirlo con todos. Gracias, Herbert, por recordarnos lo importante que es cultivar nuestras pasiones y diversos intereses, y recordarnos también que el mundo necesita más científicos con empatía y con interés por compartir lo bueno. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que te dejamos en las notas del episodio los enlaces para contactar a Herbert y los enlaces a todos los libros que nos recomienda en este episodio. Ahora sí, hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Te dejamos a continuación el poema Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías aprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la hay es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.